Mis estimados, nuevamente les saludamos con gozo desde este lugar en que compartimos la transmisión. Deseamos que nuestro buen Dios siga bendiciendo hasta donde usted se encuentre su vida, la vida de sus seres queridos, principalmente de su familia y amigos. Gracias nuevamente por este espacio que nos brindan de su vida, de su tiempo. Nuevamente le felicitamos por hacer el esfuerzo, por darse el espacio para meditar juntos la palabra de nuestro Dios. En este mundo que es tan acelerado, difícilmente podemos tener tiempo útil de provecho para nosotros mismos muchas veces. Y hablando del ámbito espiritual, le felicitamos doblemente. Y es que, mis estimados, esta noche quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión, poniendo el contexto en el cual siempre que volteamos atrás, sea para mirar cuánto hemos avanzado. Algunas veces volteamos, y quisiera que usted lo hiciese, a las vivencias de esta semana que está terminando, y en algún momento quizá no estamos a gusto con lo que recibimos en el trabajo, nos hubiese gustado una mejor remuneración. Quizá otros esperábamos más, no en remuneración, quizá en satisfacción. Sin embargo, algunas veces cuando volteamos, también solemos sentir dolor por algún suceso que nos tocó vivir. Incluso hay quien llega a pensar y a desear, mejor ese día ni me hubiese levantado. Algunas otras personas, lamentablemente, también lo llegamos a recordar con rencor, con coraje. Sin embargo, mis estimados, como cristianos, esta noche quiero invitarle para que al voltear atrás sea únicamente para ver cuánto hemos avanzado. Y de ese modo, mis estimados, la gratitud sea parte de nuestra vida, parte de nuestras palabras, y principalmente gratitud a Dios, que nos ayuda en todo momento y siempre está obrando en nuestro favor. Esta noche, mis estimados, vamos a ver un aspecto importante. El sabio Salomón en Eclesiastés 2:24 dice: ¿sabes qué? Aprende a disfrutar cada instante. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios. Mis estimados, sin duda alguna, si usted se pregunta ¿y qué motivo tendría de gratitud en esta semana? Si usted comió y usted bebió, y además de eso tuvo trabajo, eso proviene de la mano de Dios. Un cristiano reconoce esta parte. Eclesiastés 9:9 dice: goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Si usted tiene una familia, no solamente una mujer a su lado, un varón a su lado, si usted tiene una familia, eso es motivo de gratitud. Mis estimados, el ser humano que se olvida de agradecer, que se olvida de reconocer la providencia, el sustento de nuestro Dios, siempre se va a meter en problemas. Números 21 narra un fragmento de la historia para que usted y yo tengamos un espejo y entonces seamos sabios al mirarnos en él. A partir del verso 4 dice de la siguiente manera: después partieron al monte de Hor, camino del Mar Rojo, hablamos del pueblo de Israel, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. A veces, mis estimados, los afanes de la vida, los problemas que enfrentamos, a veces las personas que nos rodean, muchas situaciones pudieran ser un justificante para decir me siento desanimado. En ese momento usted tiene que tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer? Es más, si hoy usted está desanimado, tiene que tomar decisiones. El pueblo iba caminando como Dios le había dicho a Moisés y entonces se desanimó. Quiero ponerle el contexto. A pesar de todos los problemas y dificultades, Dios ponía una nube para refrescar el día caluroso en el desierto. Yo no sé cuántas veces usted ha tenido la oportunidad de pararse bajo el sol muchas horas.
Ah, qué refrescante es una nube que llega a taparnos del sol. Por la noche, cuando el frío sucumbe hasta lo más profundo de nuestro cuerpo, tener una llamita, una fogata, porque ellos tenían una llama que no solo les iluminaba, sino regulaba la temperatura. Entonces, ¿por qué causa se desanima este pueblo? Muchas veces, mis estimados, la mano de Dios se muestra en nuestra vida, pero nos acostumbramos tanto a esas bendiciones que somos indiferentes ante ellas. Dice el verso 5. Entonces el pueblo habló contra Dios y habló contra Moisés. Vuelvo a repetirle. Puede ser que hoy usted se sienta desanimado. Si se siente desanimado, tiene que llevarse algo esta noche. Si en algún momento atrás se ha sentido o en un futuro lo ha de pasar, tome herramientas esta noche. El pueblo que se desanima, lo primero que hace es hablar contra Dios y contra Moisés. Y qué curioso es en nuestra sociedad ver cómo cuando las cosas no están bien, al primero que culpamos es a Dios y después a nuestro prójimo. Llámese esposo, esposa, familia, amigos, vecinos, doctores, a todo el mundo culpamos. Y el pueblo le reclama a Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? En pocas palabras, mis estimados, estas son expresiones de un pueblo que le está diciendo a Dios: estás mal. Nosotros vivíamos mejor allá en Egipto. Al mismo tiempo le estaban diciendo a Moisés lo mismo. Es decir, mis estimados, esta es la muestra, esta es la expresión de un pueblo que se desanima y entonces empieza no solamente a culpar, sino a rechazar los mandatos de Dios y de Moisés. En la vida espiritual, mis estimados, usted y yo somos propensos al desánimo. Y debemos cuidar que nuestras palabras no blasfemen contra nuestro Dios. Cuando las cosas iban mal con Job, su esposa, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Un rechazo. Mis estimados, el ser humano que se desanima pronto va a ir en contra de Dios. Cuando usted siente el desánimo, es una lámpara de advertencia. Y entonces hay que tomar decisiones y tomar decisiones rápidas. El pueblo de Israel dijo: mira Moisés, aquí no hay pan y tampoco hay agua. Y nuestra alma está fastidiada de este pan tan liviano. Fíjense, mis estimados, ellos no cocinaban. Dios mismo les preparaba el pan, el maná. Y este pueblo le dice a Moisés: mira, estamos fastidiados de este pan. No sé qué piensa usted de este pueblo. Dios les da refrescura ahí en el día, los refresca, les mantiene la temperatura en la noche, les da de comer. Y este pueblo empieza a fastidiarse, empieza a ir en contra de Dios y a decirle: es que nosotros sabemos más, ¿por qué nos sacaste? Mis estimados, cuando nosotros rechazamos a Dios, abiertamente, Él no nos obliga a permanecer junto a Él. Y tiene usted que recordar que cuando no estamos bajo la protección de nuestro Dios, cosas caóticas sin duda se van a dejar venir y más pronto de lo que pensamos. El verso 6 tiene una traducción que como latinos no podemos comprender del todo, porque dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Si usted lo deja así como lo acabo de leer, entonces Dios se enoja y te castiga. No, mis estimados. Cuando el pueblo rechaza a Moisés y rechaza la presencia de Dios, Dios entonces prácticamente nos da esta libertad. Yo quiero decirle que en el desierto vivían las serpientes. Si las serpientes no se manifestaban, es por la presencia de Dios cuidando a su pueblo. Pero cuando el pueblo le dice a Dios: mira, nosotros sabemos más que tú y estamos fastidiados de ti, déjanos en paz, en pocas palabras, las serpientes llegan. Y las serpientes empiezan a matar al pueblo de Israel. Esta es la consecuencia de un pueblo que decide vivir sin Dios y sin el liderazgo de Moisés. Un pueblo que parecía tener
mayores razones y saber cómo dirigirse. Minutos después, tal vez días, dice el verso 7, entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Yo no sé qué haría usted, mis estimados, en el lugar de Moisés. Primero me dices que no, primero me regañas, me estás diciendo que estás fastidiado y ahora vienes y me dices que ore por ti. No sé qué haría usted en el lugar de Moisés. Tal vez usted diría, no, ahora arréglatelas como puedas. Mis estimados, el pueblo reconoce su falta. Mira, Moisés, hemos pecado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y mis estimados, el verso termina diciendo, y Moisés oró por el pueblo. Este es un ejemplo de un gran liderazgo. Moisés pudo haber dicho, no, arréglenselas ustedes. Sin pauta en oposición, Moisés es un ejemplo del no rencor. Ora por el pueblo. Mis estimados, no sé entonces si Dios fuese vengador, así como muchas veces entendemos su palabra, cómo hubiese actuado. Pero el verso 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Cuando el ser humano se enferma, a veces le dicen, tómate un té de esta hierba. Y puede ser que la hierba tenga un efecto medicinal, pero si la persona no cree que le va a hacer efecto, no le hace efecto. Me ha tocado ver cómo personas reciben, te sientes mal, ok, tómate esto de aquí y te lo va a quitar. Y a veces es agua simple. Pero el poder de creer. Mis estimados, en este ámbito de la historia, Dios le dice a Moisés, haz una serpiente y ponla en el asta. Si alguien es mordido, tiene que mirarla y vivirá. Pero mis estimados, quiero profundizar en este aspecto. No solamente se trataba de poner la vista, sino de creer que Dios era el que les estaba sanando a través de creer. Y mis estimados, aquí hay una pregunta que quisiera lanzar y al mismo tiempo responder. ¿Por qué no un cordero mejor en lugar de una víbora? ¿Por qué Dios tenía que decirle a Moisés, pon una serpiente en un asta? Esta parte de la teología de manera inicial parece confusa, pero quiero decirle algo, mis estimados. Dios le pide a Moisés que ponga una serpiente, porque es lo único que el pueblo de Israel veía, serpientes. Era un pueblo que se había olvidado de Dios. Serpientes por aquí, por allá, y entonces... Por eso Dios le dice, mira Moisés, pon una serpiente, no pongas un cordero. Si usted tiene dudas, el libro de Juan nos aclara un poco este aspecto. Pero quiero recordarle, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Mis estimados, todo aquel que miraba, pero vuelvo a profundizar, creía, se salvaba. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis estimados, la serpiente podía estar en alto, pero si quien la veía no creía que le podía salvar, no era salvado. Alguien podría decir, bueno, ya está el asta, solamente me lo imagino y ya. No, mis estimados, acción. El verso 15 nos dice algo importante. El Hijo del Hombre, hablando de Jesús, fue levantado y todo aquel que en él cree no se pierde y tendrá vida eterna. La importancia de creer, mis estimados. Era un símbolo esa asta de que Jesús así sería levantado.
Y así como en el antiguo mundo, allá en el pueblo hebreo, rondando el desierto, aquel que miraba creyendo se salvaba. Hoy quien sea capaz de creer en Jesús no se va a perder. Hay una promesa hermosa en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese es el contexto anterior que acabamos de leer, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis estimados, si usted estuviese en ese desierto, iba a luchar con serpientes. Pero hoy nos encontramos en el desierto del siglo XXI. Difícilmente, a mí me dan miedo y me he encontrado varias, pero me tienen miedo y yo también les tengo miedo, así que nos alejamos ambos. Sin embargo, es muy difícil que usted y yo encontremos serpientes para luchar estos días. Usted y yo, actualmente, sí tenemos luchas, pero no contra serpientes, sino contra el pecado. Hay pecado que nos está matando poco a poco. Hay pecados que nos están matando hablando de nuestra vida espiritual. Para ser más claros, mis estimados, hay pecados que están destruyendo nuestro cuerpo y hay pecados que están destruyendo nuestra mente. El pueblo de Israel peleaba con serpientes a causa de su propia rebeldía. Muchas veces usted y yo peleamos con pecados que nos destruyen el cuerpo o la mente a causa de nuestra propia rebeldía. Sin embargo, mis estimados, esta noche quisiera que usted analizara rápidamente cuántas enfermedades podrían prevenirse si tan solo tuviésemos un buen estilo de vida. Ahora, en el ámbito espiritual, ¿cuánto dolor habríamos evitado en nuestra vida si no nos hubiésemos alejado en algún momento de nuestro Dios? Porque mucho de este sufrimiento proviene por nuestra propia rebeldía y nuestra lejanía de Dios. ¿Cuántos pecados no nos estarían restando vida hoy si hubiéramos prevenido ese caos en no alejarnos de nuestro Dios? Hoy en día, mis estimados, debemos reconocer que muchos pecados nos han consumido y otros nos están consumiendo. El ser humano busca creer y busca salvarse de todas las maneras posibles, de todas las maneras que escucha. Pero en el pueblo hebreo solo había una encomienda: mirar y creer que podía ser sanado, que podía ser salvo a través de esa asta. Hoy en día solamente usted puede ser salvo por el unigénito Hijo de Dios. Sin embargo, todavía en nuestra sociedad hay quien cree y decide creer y aferrarse a esa salvación en un horóscopo. Algunos más creer en los adivinos. Algunos más aferrarnos a creer en los amuletos. Otros aferrados a creer en las esculturas. Sin embargo, mis estimados, esta noche quise recordarle esa parte importante que significa creer. El pueblo hebreo se desanimó por no ser agradecido. Vinieron cosas caóticas sobre ellos y también vino la salvación a aquellos que eran capaces de creer. Esta noche quiero volver a compartir con ustedes, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 18, el que en Él cree no es condenado. Crea, mi estimado, si hay desánimo en su vida, tiene que tomar decisiones importantes. Si hoy está feliz, está gozoso, pero en un futuro llegan días de desánimo, tiene que recordar la importancia de creer en el unigénito Hijo de Dios. Es nuestro deseo y es nuestra oración que en la vida física y espiritual que usted ha tenido pueda encontrar sanación, pueda encontrar salvación, no a través de todo lo que hemos mencionado físico que el mismo hombre puede inventar y hacer, sino creyendo en el unigénito Hijo de Dios. ¿Y cómo puedo creer en Él? Conociéndole. Así que le invitamos a escudriñar las Escrituras para conocer más del unigénito Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga.